Bienvenido al podcast de la Iglesia Manantial de Vida. Oramos que el mensaje de hoy sea de bendición e inspiración para tu vida. Y Jesús le dijo, tu hermano resucitará. San Juan, Evangelio según San Juan, capítulo 11, versículo 24, 25, 26 y 27, y 23, perdón. Jesús le dijo, tu hermano resucitará. Marta le dijo, yo sé que resucitará en la resurrección en el día postrero. Le dijo Jesús, lea conmigo, yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, y todo aquel que vive y cree en mí, no morirá eternamente. ¿Crees esto? ¿Crees esto? Estaba hablando, toma asiento por favor, Jesús estaba hablando ¿con quién estaba hablando ahí? Con Marta. ¿Recuerda quién era Marta? Marta era aquella que estaba afanada, turbada por muchas cosas, muchos quehaceres. Y este pasaje habla de cuando murió Lázaro, su hermano. ¿Sí? Y Jesús dijo, ¿crees esto? ¿Crees esto? Creemos. ¿Saben? Una de las cosas que al mundo le cuesta creer es que Jesús murió y resucitó. Te dice, ¿cómo puede ser eso? Le cuesta. Incluso fíjese que después que Jesús resucitó, que se le apareció a sus discípulos, dice que algunos dudaron. Y hoy quiero conversar un poquito con ustedes, recordar un poquito qué pasó, qué sucedió ese día de la resurrección, qué se logró, qué Cristo hizo por nosotros ese día de la resurrección, ese día que va a ser mañana, domingo, hace 2000 años atrás. Nosotros ya conocemos la historia, por lo tanto, sí, sabemos que resucitó. Pero, ¿qué Cristo hizo en aquel momento? En este día, el pueblo de Dios, los discípulos, dice que andaban turbados, estaban tristes. Porque no comprendían mucho qué había pasado. Cristo había muerto crucificado según la palabra. Y estaban en esa espera, en esa oscuridad. Dice que había entre ellos como cierto desánimo y andaban cabizbajo porque, claro, ellos estaban esperando la promesa de la resurrección, pero no sabían lo que iba a suceder. Nosotros ya sabemos que resucitó, pero ellos no sabían. Entonces vayamos un poquito a ese momento, a ese lugar. Ahí esos discípulos, a María, su madre, sus hermanos de sangre. ¿Cómo se estaban viviendo ellos esos momentos y la tristeza que tenían en su corazón? El desasosiego, ¿cómo puede ser que siendo Dios, cómo puede ser que sucedió todo eso? Y solo las mujeres, fíjense en ustedes, solo las mujeres esperaban esa resurrección. Solo las mujeres, los hombres no. Porque la Biblia no dice que fue algún hombre. Dice que fueron las mujeres. Fueron las mujeres. ¿Vieron que ustedes muchas veces se quejan de las mujeres? Para los hombres se lo digo, ¿no? Pero las mujeres siempre tienen un lugar especial en la Biblia. Sobre todo al lado de Jesucristo. Y fueron esas mujeres que, sedientas de saber qué había pasado, corrieron a la tumba y vieron que la piedra estaba corrida, abierta. ¿Estaba? Y en ese momento dice que desciende un ángel, se sienta sobre la piedra y dice, ¿qué buscan? Ya no está, resucitó, va camino. Vayan y avísenle al resto que Jesús resucitó. Y uno se pone a meditar en todo lo que aconteció ese momento. Y lo primero que Jesús conquistó, ¿qué fue? Piensa un poquito. ¿Qué fue lo primero que Jesús conquistó en ese acto de la resurrección? ¿A quién venció? A la muerte. Venció la muerte. Hasta ese momento, ningún ser humano que haya muerto había resucitado y había vivido para siempre como Cristo vive. Porque Enoc no murió. El Señor se lo llevó. Dice que caminó con Dios y Dios se lo... Elías no murió. Fue arrebatado por Dios. O sea que hasta ese momento
Ningún hombre, incluso aquel soldado que cayó muerto sobre los huesos de Eliseos, resucitó, dice la palabra, como el milagro último de Eliseo, pero a su vez después también murió. O sea, todos murieron y nunca resucitaron. ¿Por qué? Porque hasta ese momento el diablo tenía la llave de la vida, de la muerte. Tenía las llaves del Hades, del Seol. Y Cristo tuvo que morir para bajar al Seol, al Hades, tomar la llave y resucitar y tener el control de la vida y de la muerte. ¿Amén? Entonces, una de las cosas que Cristo nos dejó a nosotros es que Él tiene el poder de la vida y de la muerte en sus manos. Entonces, cuando yo hablo de Cristo, hablo del que me da la vida y el que me lleva o no me lleva. No sé, eso como según, eso es ¿cómo se dice? Eso no es tan literal, porque si vamos al pasaje que leímos cuando comenzamos, dijo, yo soy la resurrección y el que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. ¿Por qué? Porque hay una vida eterna, una muerte, segunda muerte, en la cual no vamos a morir, porque Cristo la conquistó. ¿Sí? Entonces, en la resurrección, Dios nos da la vida eterna. Y por eso a veces a mí me gusta mucho meditar esto, esas cosas, estos momentos históricos clave que muchas veces como historia, semana de Pascua, semana de esto, nos olvidamos de lo fundamental, de lo poderoso que fue, como dijimos, como hablábamos el sábado pasado, de lo que se conquistó en la cruz, de lo que Cristo logró en la cruz, lo que Cristo conquistó para nosotros, la vida eterna. El vivir eternamente en la presencia de Dios, a través de esa resurrección. Cuando Él resucita, y dice la palabra que los muertos, los santos que estaban durmiendo, resucitaron juntos con Él y hoy están en el paraíso. Fíjense en lo importante que es. Sí vamos a partir, dicho de alguna forma, por no usar esa palabra tan fea, de esta vida, porque esta vida estamos de paso. Pero hay una vida a la cual vamos a acceder, que no va a haber muerte, y es la vida eterna. ¿Sí? ¿Con Cristo o con el diablo? Pero es vida. Y eso lo elegimos nosotros. Esa es otra historia. ¿Amén? Entonces, lo primero no, porque tampoco es primero ni segundo, pero una de las cosas que sí Cristo hizo en esa resurrección es vencer a la muerte. La venció, literalmente la venció. ¿Amén? ¿Quedó claro? Entonces, cuando usted piense en Cristo, piense lo que Cristo le está dando a usted hoy. Por eso yo decía, Cristo nos da tantas cosas que no nos daría las palabras ni el tiempo para agradecerle. Y a veces pensamos en lo material y nos olvidamos de todo lo otro que tiene más peso y más poder que lo material. Como el saber que si yo mañana parto de esta tierra, voy a ir a la presencia de Dios en la eternidad. Donde dice que no hay dolores, donde dice que no se precisa la plata, donde dice que no hay tristeza, donde dice que hay gozo, hay paz, hay alegría. ¿Amén? ¿Cuántos quieren eso? Gloria a Dios. Entonces usted tiene que ser como Marta, tiene que creer que es así. Y si todo aquel que vive y cree en mí, no morirá eternamente. No morirá eternamente. ¿Amén? Entonces, una de las cosas, dijimos entonces, decirle al que tienes a tu lado, lo que Cristo conquistó por ti es que venció la muerte para darte vida eterna. ¿Amén? Pero dígaselo convencido. Otra de las cosas que Jesús nos deja, o la resurrección nos deja, es que fuimos justificados por Cristo delante de Dios. ¿Recuerdan antes de que Jesús muriera en la cruz? ¿Recuerdan que estuvimos hablando de cómo se hacía para el perdón de los pecados? Que el sumo sacerdote, cada familia llevaba su ofrenda, era presentada delante de Dios y todo eso, ¿recuerdan, no? Jesucristo fue el Cordero que se ofreció por nosotros, diga por mí. Se ofreció por mí como ofrenda. ¿Sí? Como ofrenda. Eso sucedió el día de la muerte.
Cuando Cristo resucita, nos está dando la señal de que Dios aceptó ese sacrificio por nosotros. Aceptó el sacrificio por mí y por ti que Jesucristo hizo. O sea, tienes que estar agradecido porque a través de eso también tú estás teniendo una reconciliación con Dios. Somos justificados por la muerte de Cristo. Cuando es resucitado por Dios, es Dios diciéndonos, los he reconciliado conmigo. El hombre se reconcilió conmigo a través de Cristo, de su resurrección. Amén. Dijimos entonces que Él también venció a la muerte. Vayamos ahí quiero leer un pasaje de la palabra que está en Colosenses. Colosenses 3:1 dice: si pues habéis resucitado con Cristo, buscad las cosas de arriba, donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. Poned la mirada en las cosas de arriba, no en las de la tierra, porque habéis muerto y vuestra vida está escondida con Cristo en Dios. Cuando Cristo, vuestra vida, se manifieste, entonces vosotros también seréis manifestados con Él en gloria. ¿Saben lo que ve Dios cuando nos ve a nosotros? ¿Se puso a pensar algún día cómo me ve Dios a mí? ¿Qué ve cuando te ve a vos? Ve a Cristo. Él ve a Cristo. Él no me ve a mí, Él no ve a Fabio. Él ve a Cristo en nosotros, en cada uno de nosotros. Él ve a Cristo. Él cuando está mirando, Él ve a Cristo. Y una de las cosas que nosotros tenemos que aprender, y esto sí es para este tiempo y para el tiempo que viene, es aprender a poner nuestra mirada en las cosas de arriba. Siempre tenemos nuestra mirada en las cosas de la tierra. Que el trabajo, que la familia, que los hijos, que la escuela. Corremos para acá, corremos para allá. La palabra, somos como Marta, andamos afanados por millones de cosas. Nuestra mirada siempre está hacia abajo. Tenemos que aprender a poner nuestra mirada en las cosas de arriba. ¿Por qué? Porque cuando yo pongo la mirada en las cosas de arriba, entonces estoy dándole el valor a la resurrección de Cristo. Le estoy dando ese valor a lo que Él padeció por nosotros. Porque recuerdan lo que dijimos, Él abrió los cielos, Él rasgó el velo y nos dio acceso directo al Padre a través de esa muerte de cruz. Y nos da la posibilidad de acercarnos al reino de Dios. Nos da la posibilidad de meter la mano a través de la fe en el reino de Dios y traer las bendiciones a la tierra. Cuando yo pongo las cosas, mi mirada en las cosas de arriba, cuando yo pongo todo mi atención en las cosas de arriba, por ende, mi atención no está en las cosas de abajo, pues yo no puedo estar mirando para arriba, salvo que tenga los ojos como Tristán, ¿no? No, pero ¿verdad? Siempre que yo levanto mis ojos, o arriba, abajo veo como penumbra. Si yo miro para abajo, arriba veo como penumbra. Y la verdadera bendición de Dios, lo que Dios verdaderamente quiere en nosotros, es que nos centremos en las cosas de arriba. ¿Por qué? La palabra dice que si yo busco el reino de Dios y su justicia, lo hemos dicho, lo hemos predicado, lo hemos hablado y lo hemos orado, las demás cosas Él las va a dar, las va a abrir, las añadiduras van a llegar. Dios nos va a suplir todas las cosas. ¿Sí o no? ¿Crees esto? Sí, ¿crees esto? Y esas cosas tenemos que aprender a disfrutarlas y a vivirlas. La forma de nosotros mirar habla mucho de nosotros y dice mucho de nosotros. ¿Sí? Dice mucho de cómo hablo, y no por lo que yo pienso cómo lo hablo, sino por cómo yo me centro. Y cuando yo me centro en lo de arriba, estoy declarando el poder de Dios. Estoy declarando que Cristo resucitó y está sentado con el Padre. Estoy hablando de lo que Cristo hizo. Hablo del poder de la resurrección, el poder del Evangelio. Hablo de lo que Dios puede llegar a hacer. Dios puede llegar a librarte o no. Dios puede llegar a sanarte. Dios puede llegar a darte sustento.
¿Sí? Entonces, ¿por qué siempre nuestra mirada está a nivel de tierra y no a nivel del cielo? ¿Por qué nuestra mirada siempre está centrada en las cosas que nos rodean y no en las cosas? No estoy hablando de irse al extremo de extraerse o abstraerse de la vida cotidiana, sino de poner nuestros ojos espirituales en las cosas espirituales. Centrarnos en las cosas espirituales. ¿Sí? Buscar esa apertura que logró el Señor cuando resucitó. Amén. La resurrección de Cristo también significa que nosotros los creyentes estamos unidos con Cristo. ¿Entiende? Cuando Él resucita, nos lleva en esa unión. ¿Por qué resucitó? ¿Por qué murió? Si Cristo no hubiera muerto, ¿qué hubiera pasado? ¿Qué hubiera pasado? Primero, no se hubiera cumplido la palabra de Isaías. Segundo, seguiría siendo hombre, carne, un cuerpo. Por ende, Él estaría en Jerusalén y no estaría con nosotros hoy aquí. ¿Entienden? Él tuvo que morir, resucitar para que esa parte natural dejara de ser y ser omnipresente y omnipotente y omnisciente. Tomar la deidad que Él se despojó cuando vino a la tierra. Retomar esa deidad que era necesaria. Y si Cristo no hubiera muerto y no hubiera resucitado, entonces no hubiera venido la promesa del Padre, del Espíritu Santo. No estaría el Espíritu Santo entre nosotros hoy, como está. Fíjese en todas las consecuencias que hizo ese acto de la resurrección, ese acto de Dios cuando lo sacó de la muerte y lo resucitó. Gracias a eso es que hoy el Espíritu Santo está en medio nuestro. Amén. Así que decir que tenés a tu lado, gracias a Cristo, a la resurrección, estamos unidos con Él. Amén. También ese acto de la resurrección confirma las Escrituras, todo lo que estaba escrito, todo lo que iba a suceder, lo que mismo Cristo dijo allí le dijo a los apóstoles cuando estaban reunidos con Pedro, le dijo, ¿quién soy yo? Le preguntó a Pedro. ¿Sí? Allí le dijo, porque voy a morir y al tercer día voy a resucitar. ¿Amén? O sea que Cristo el plan de Dios era perfecto y la resurrección es lo que cierra el plan de Dios para todas las cosas. Amén. Gracias por escucharnos. Si quieres visitarnos en una de nuestras reuniones de sábados, puedes obtener más información visitando nuestro Instagram, www.instagram.com/manantialdevida.